Es un hombre muy realista, además que Benedicto XVI, aunque parezca lo contrario, es un papa de avanzada, porque además esta decisión es una decisión muy moderna, el renunciar, además tiene 86 años. Y hay que decir que Benedicto le pidió al mismo Juan Pablo II que renunciara en los últimos meses de su vida. Juan Pablo II no quiso, porque él decía que, bueno, que no se iba a bajar de la cruz como Jesús, pero Benedicto XVI, que es una persona distinta, y gracias a Dios que en la iglesia hay gente, somos distintos, ¿no? Los papas no están hechos en serie, y el que venga también será muy distinto seguramente de Benedicto, ¿no? Y entonces él tomó la decisión de renunciar. Realmente es una decisión inédita. El último papa que renunció fue en el año 1415, el papa Gregorio XII. Bueno, eso hablamos de un hecho histórico. Sí, en un hecho histórico, un momento también de conflicto en la iglesia. El papa Celestino V, San Celestino V, también renunció en el año 1396. Así que realmente no se han dado muchos casos. Pero es interesante que Benedicto XVI estuvo en la tumba de Celestino V, de San Celestino V, que renunció al papado, solamente estuvo unos meses. Celestino V había sido un monje benedictino y él, después que lo eligieron papa, se dio cuenta de que eso sobrepasaba sus fuerzas y decidió renunciar. Y Benedicto dijo en esa oración ante el papa San Celestino, dijo: si yo tengo que renunciar, que no sea por huir del lobo. Entonces el papa ha esperado un momento de relativa tranquilidad y paz dentro de la Iglesia Católica para renunciar, porque pasaron los escándalos de la pedofilia, pasaron los escándalos del Batilic, que fueron, y entonces ya, digamos, estamos evidentemente siempre habrá un problema, una crisis, una cuestión, pero este papa ha querido como hacerlo en este momento, ¿no? Y en un momento en que se siente bastante cansado, disminuido, él tiene un marcapasos, está enfermo, anciano, y me parece que es interesante. Y además es un papa súper sabio, es un erudito, es un políglota, es uno de los más grandes teólogos que ha tenido el siglo XX, el siglo XXI. Eso hemos conocido, que sus estudios de teología son muy profundos, son muy densos. Sí, sus obras teológicas. Siempre ha sido un hombre mortificado por el saber, muy curioso, además. Sí, efectivamente. Y además quiere dedicarse al estudio, que es lo que siempre le ha gustado. Este papa va a dedicarse a la oración y a escribir también. Sus obras son bestsellers, parece mentira. Usted sabe, padre, que siempre se ha comparado, es inevitable que eso ocurra. El perfil... sí, si se quiere, desde el sociológico, político, psicológico, de Karol Wojtyla y de Joseph Ratzinger. Sí. Y se habla en buena medida de la popularidad que Juan Pablo II capitalizó para sí durante todo su ejercicio en el papado. Y cómo se veía que el Papa Benedicto XVI era un poco más duro de trato, era un poco más áspero. Sin embargo, un hombre que llegó casi siempre a los sitios indicados en el momento del conflicto. Lo dicen mucho los mexicanos, que se sienten bendecidos por el Papa porque llegó a México en el momento en el que la violencia los está aquejando más, por ejemplo. Y eso lo agradecen mucho. Quizás el sentido de la oportunidad de este Papa es algo muy recordado por la gente. Sí, y sobre todo decían que a Juan Pablo II lo iban a ver, porque además era un personaje, y a Benedicto lo iban a escuchar, porque realmente la enseñanza de Benedicto mucho más precisa, mucho más profunda, aunque siempre habrá que comparar, aunque las comparaciones siempre son odiosas, pero sí, un hombre con una profundidad muy peculiar. Los modos de ser pues son totalmente distintos. Hay que decir también que Karol Wojtyła tuvo siempre una gran admiración por Ratzinger y eran grandes amigos, aunque eran muy distintos en el modo de ser. Uno es polaco, venido también del comunismo polaco, y luego Benedicto es alemán. Y de hecho en la Segunda Guerra Mundial ambos estuvieron digamos en bandos opuestos, por así decirlo, porque Benedicto tuvo que ser enrolado contra su voluntad a los 16 años en el ejército nazi de Hitler, contra su voluntad. De hecho él fue desertor de ese ejército, a él lo buscaban los nazis por desertor y los buscaban los estadounidenses porque era alemán. Entonces estaba jovencito de todas maneras, y la guerra estuvo solamente un año en eso, porque en el 44 lo reclutaron y en el 45 acabó la guerra.